Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Siempre se le olvida decir que yo tenía que haber sido ceutí y no melillense, porque mi familia es de Tetuán. ¿eh? No, pero bueno, mi familia es de Tetuán y mi padre, cuando acabó el protectorado, lo mandaron a Gerona y él pidió destino en Ceuta, porque mis abuelos vivían en Ceuta, pero los ceutíes y los melillenses padecemos de la ignorancia de muchos peninsulares. Y cuando allí en el Ministerio de Hacienda llegó la solicitud para venirse a Ceuta, mi madre ya estaba embarazada de mí, eh, el, el típico ignorante dijo, Ceuta y Melilla es lo mismo, ¿no? Están uno al lado de otro, pues venga, este que se vaya para Melilla. Y lo mandaron a Melilla y yo nací en Melilla. Bueno, como digo, para mí es una alegría estar aquí con todos ustedes. Y bueno, yo primero voy a empezar pidiendo disculpas. Yo no escribo nunca las ponencias mías ni nada. Yo me baso mucho en el ordenador y en las imágenes, pero en este tema en concreto es que no hay imágenes. Y yo, de cara a poner, o sea, pensaba poner imágenes sueltas de Primo de Rivera, de sus visitas a Marruecos, pero digo, al final no me veía yo en ese tema. Bueno, como dice el título de mi comunicación, vamos a hablar del incidente de Bentiep. El incidente de Bentiep es, para mí, el punto de inflexión o el punto clave en la lucha entre esas dos bandos que había en el ejército en aquellos años, que eran los africanistas y los no africanistas, ¿no? Este incidente ha generado también toda una serie de mitos y de leyendas que voy a intentar aclarar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar una pequeña introducción y es que vamos a hablar de Primo de Rivera. Primo de Rivera, cuando da el golpe de Estado en el año 1923, en septiembre del año 1923, él pensaba que el problema de Marruecos, de la pacificación de Marruecos, era quizás el problema o uno de los problemas más importantes que tenía España en ese momento. Pero Primo de Rivera, pese a que tiene una dilatada, vida militar en el protectorado, apareció por Melilla por primera vez en el año 1893, después volvió en el año 9, después volvió en el año 12, entre medio estuvo también por esta zona. Él era abandonista. Primo de Rivera, él pensaba que España estaba en Marruecos un poco a la fuerza y que era un problema. Cuando él toma el poder, decide acabar con el problema marroquí, pero abandonando, si no todo el protectorado, una gran parte del mismo. Sin embargo, toma una serie de medidas contradictorias, ¿no? Porque, por ejemplo, crea las dos brigadas de reserva de Alicante y Almería preparadas para intervenir en... Hay un mosquito que está... Sí, que me está dando la Es que antes cuando me estaban entrevistando me ha pasado lo mismo. Perdonadme. Bueno, como digo, al mismo tiempo crea esas fuerzas de reserva para intervenir si se volviera a producir circunstancias como la del año 1921 en la zona de Melilla, pero al mismo tiempo licencia prematuramente, aparte del reemplazo del año 1920, ¿no? También, por ejemplo, en el año 1924, al principio del año 1924, toma una decisión fundamental, que es crear la Oficina de Marruecos, lo que después, posteriormente, sería la Dirección General de Marruecos y Colonias, para centralizar en un único organismo todo lo relativo al protectorado. Hasta ese momento estaba dividido en presidencia, guerra, fomento, o sea, cada ministerio actuaba en el protectorado desde distintos puntos de vista y entonces él decide unificar todo en un único organismo, ¿no? Gómez Jordana, que fue mano derecha de Primo de Rivera en temas africanos, ¿no? Él hablaba de que esa separación de poderes había llevado al desbarajuste y natural desorientación y a constante discrepancia de criterios dentro del propio gobierno. Bueno,
Al frente de esa oficina estuvieron diplomáticos como Aguirre de Carce y López Oliván y, como digo, al final de la guerra pues se creó la Dirección General de Marruecos y Colonia, uno de cuyos primeros responsables, si no el primero, me falla la memoria, fue el propio Gómez Jordana. Hablaba del abandonismo de Primo de Rivera y, por ejemplo, el 25 de noviembre del año 21, después del anual, en el Senado, en la comisión del Senado, él dijo que estimaba que desde el punto de vista estratégico un solo soldado español más allá del estrecho era perjudicial para España. En marzo del 24, ante un periodista inglés, dijo una cosa que suena dura, como que era partidario de una completa retirada de Marruecos y dejar que Abdelkrim tomara posesión de sus dominios, porque España había gastado incontables millones de pesetas en esta empresa sin recibir nunca nada a cambio. Una frase que dice: decenas de miles de hombres han muerto por un territorio cuya posesión no vale nada. Esto es para poner un poco en antecedente de cuál era el espíritu que alumbraba a Primo de Rivera. Estas contradicciones, estas discrepancias de Primo de Rivera con lo que hasta en septiembre del 23 se estaba llevando a cabo, hizo que el bando contrario, Abdelkrim, que era una persona muy inteligente, tomara la iniciativa en la guerra. En la zona oriental, la línea del frente se mantenía estable en una línea que sale de Punta Frau y acaba en Tisiasa, formando un arco. Pero es una línea de posiciones de muy difícil aprovisionamiento. Por una sencilla razón, esas posiciones, que son pequeños blocados uno al lado de otro, eran provisionales. Es decir, se habían ocupado de manera provisional para después dar un salto y un avance. Sin embargo, por motivos presupuestarios y por motivos de, intentaré ser suave, falta de energía, se decidió que se quedaran permanentemente. El problema de esas posiciones, si alguno de ustedes ha estado por aquella zona, la zona de Tisiasa o la zona de Tifaruín, es que están en lo alto de una montaña con unas laderas prácticamente verticales. Subir allá arriba todo lo necesario para que todas esas tropas sobrevivieran costaba todos los días bajas y era muy dificultoso. Pongo, por ejemplo, aunque es anterior a lo que estamos hablando, cuando en junio del año 1923 en los convoyes a Tisiasa muere el jefe de la Legión, el teniente coronel Valenzuela, con toda su escolta y muchísimos hombres. Aunque algo se había aprendido del desastre del 21 y la mayor parte de todas esas pequeñas posiciones de las que le hablaba ya contaban al menos con un aljibe para mantener una pequeña reserva de agua. Bueno, en enero del 24, esa zona que se había mantenido desde junio del 23 con una presión enemiga, pero digamos repelida eficazmente por las tropas, fue de nuevo duramente atacada. Y fueron combates muy duros, tan duros como los de junio del 23, pero la línea se mantuvo y fueron rechazados. En marzo del 24, de nuevo hay otro ataque, se extiende a toda la línea, a Frau, a Mida, combate en las que los combates cuerpo a cuerpo fueron de los más duros de toda la campaña de Marruecos, pero de nuevo las líneas se consiguen mantener. Todos estos combates llevaron a que el comandante general de Melilla, que era el general Marzo, fuera sustituido por el general Sanjurjo de nuevo, ¿no? Cuyo recuerdo de julio del 21 vino a elevar la moral tanto de las tropas como de los habitantes de la zona debido a ese buen recuerdo que tenían, ¿no? En mayo del 24 se ataca la posición de Sidi Messaoud, también en la línea, ataque duro y muy sangriento, que hubo que empeñarse a fondo para mantenerlo y donde se concedieron varias laureadas por todas esas serie de acciones. En esta zona, en la zona occidental, hay ataques que amenazan Chagüen y se producen a la línea del Lau, los ataques a la línea del Lau,
y hacen que, bueno, hay autores que consideran que estas ofensivas rifeñas fueron el punto que colmó, digamos, la paciencia de Primo de Rivera para plantearse, para llevar a cabo esos planes de retirada a la zona de la costa. Él pretendía mantener únicamente lo que era alrededor de Ceuta, Tánger, proteger el tren que va de Tánger a Larache y a la zona francesa, y en la zona de Melilla incluso retirarse por debajo de Tisias. Pero claro, ¿cuál es el problema? Esa intención que él tenía de hacer ese repliegue, esa retirada, chocaba con su carácter. Es decir, él estaba dispuesto a retirarse, pero lo que no estaba bajo ningún concepto dispuesto es a retirarse después de sufrir una derrota en el campo de batalla. Por eso él paró las retiradas previstas para antes del verano del 24. Pero claro, estas vaivenes que sufre Primo de Rivera con me retiro, no me retiro, etcétera, esto hace que lleva la inquietud a ese grupo de militares llamados africanistas. Yo sé que es una palabra, a mí no me gusta, personalmente no me gusta lo de los militares africanistas, porque todos los militares españoles, salvo contados casos, de una forma o de otra estuvieron en el protectorado, con lo cual todos eran africanistas, ¿no? Pero digamos que los que eran totalmente contrarios a ceder un palmo de terreno estaban muy inquietos. Y eso simplemente hay que cogerse la revista de tropas coloniales que había fundado ese año, no sé, fue el 23, el 24, Queipo de Llano, ¿no? Creo que fue el que lo... Queipo de Llano y Franco. Y Martín de la Escalera, Antonio. En las páginas de esa revista se puede leer ese malestar, esa defensa de permanecer en la línea conseguida, que va en contra de lo que decía Primo de Rivera. De hecho, ya que tú lo has nombrado, el entonces teniente coronel Franco publicó en abril del 24 un artículo cuyo título ya es bastante significativo: Pasividad e inacción, en el que critica con muy duras palabras la política defensiva del gobierno y sobre todo la cesión al enemigo de la iniciativa. Para el autor era el momento en el que los militares tenían que tener total libertad de acción en Marruecos sin dejarse influir por los políticos. La intención de Primo de Rivera, cuando él estaba pensando en la retirada, era, digamos, retirarse a una línea bien defendida, que fuera defendible, ¿vale? Pero sobre todo que llevara a un ahorro de vidas y sobre todo a un menor coste de personal sirviendo en esas líneas. Yo, por ejemplo, la que conozco principalmente, que es la línea que les comentaba, que va de Afrau a Tafersí, ahí estaba empeñado pues prácticamente más de la mitad de todas las tropas que había en la zona oriental. Mantener todo eso y los relevos que había que producirse y tal, indudablemente era un esfuerzo muy grande. Por eso la intención de Primo de Rivera era eso: retirarse y esperar el momento oportuno para hacer los ataques. Y sobre todo él planteaba el ejemplo inglés, que era esa sólida línea defensiva y que fuera la aviación la que, digamos, llevara la iniciativa. Eso se lo podían permitir los ingleses, que tenían muchos aviones, pero España tenía los aviones que tenía, ¿no? Todo este plan, no me voy a adelantar porque mañana Susana Sueiro nos va a hablar de este tema en concreto, ¿no? Porque esto quedó en la memoria popular como que esto había sido una genialidad de Primo de Rivera, en el que todo esto lo hacía como para provocar que los franceses entraran en guerra, porque sí es cierto que Primo de Rivera sabía que la única forma de acabar con el problema de Marruecos era con ayuda de los franceses, y bueno, se vendió después de que esa había sido su intención. No me voy a adelantar a lo que diga mañana Susana, porque si no se enfada conmigo.
Pero claro, todos estos planes de retirada también tenían un trasfondo político, un trasfondo internacional. No nos olvidemos que España estaba en la zona norte del protectorado con permiso de Francia. Y los franceses estaban preocupados también. Estaban preocupados porque, no solamente los franceses, en todas las cancillerías europeas había una preocupación bastante grande, sobre todo, vamos a ser un poco, clasista, ¿no? Porque pensaban que cómo iba a ser derrotada una potencia europea, aunque fuera de tercera clase como era España, cómo podía ser derrotada por una banda de guerrilleros, ¿no? Los franceses además sospechaban de que quizá Alemania pudiera tener algún tipo de interés. Y incluso se llegó a rumorear de que no era Alemania, sino que era Italia la que pretendía sustituir a España en la zona norte de Marruecos, ¿no? Bueno, como digo, esto causaba una preocupación internacional que se refleja en distintos telegramas entre las distintas cancillerías e incluso en los archivos ingleses de Kew, de Garden Kew, hay informes de los diplomáticos ingleses en España hablando de esa posibilidad que les podría incluso perjudicar a ellos, ¿no? Después hablaremos de los movimientos diplomáticos ingleses. Esta ofensiva de la primavera del año 24, de los primeros meses del año 24, coincide con la caída del Raisuni en poder del Geriro, ¿no? que hace que Abdelkrim acreciente aún más su poder. El ver a Abdelkrim ese poder que tenía, esa fuerza, y influido por algunos agentes extranjeros como Gardiner, etcétera, inicia una ofensiva diplomática en todas las cancillerías europeas, exigiendo o pidiendo, ¿no?, que fuera reconocida la República del Rif. Como le digo, en Garden Kew he tenido oportunidad de ver bastante de esas cartas, porque es muy curioso. Abdelkrim le escribe al gobierno de Serbia, o al gobierno de Italia, al gobierno de Austria, a los distintos gobiernos, y curiosamente esos gobiernos a su vez comunican con sus embajadores en Inglaterra para que los embajadores allí destacados consulten con el Foreign Office qué es lo que está pasando. Son muy curiosas, por ejemplo, la carta del embajador del Perú preguntando al Foreign Office. Es decir, quiero decir que ni siquiera se dirigieron a España o se dirigieron a Francia, que eran las potencias coloniales, se dirigen al Foreign Office. Ya os digo que las cartas son muy curiosas. Y las respuestas del Foreign Office también son muy curiosas. Los ingleses, como siempre, les dicen literalmente que se olviden. Olvídense ustedes del tema, ni se le ocurra reconocer a la República del Rif. Esto es un asunto que no debe trascender del ámbito, digamos, local, y no reconozcan a la República del Rif, con lo cual esa ofensiva diplomática que inició Abdelkrim pues quedó en nada. En mayo del 24, el 30 de mayo del 24, el Directorio Militar aprobó la retirada en la zona occidental a la línea Estella, que debía proteger lo que comentaba antes, la línea de ferrocarril que unía Tánger con Fez y las carreteras entre Tánger, Tetuán y Ceuta, y se abandonaba Chagüe. Ahí es cuando se aprueba, sabemos que se hizo después, ¿no? Se prevé que esa retirada haría que las tropas en esta zona del protectorado bajaran de 125.000 soldados a 50.000, lo que comentaba antes de reducir las tropas necesarias para mantenerlo, ¿no? Eso llevaba 100 millones de pesetas de ahorro a las arcas del Estado. Todo esto, que se iba conociendo muchas veces extraoficialmente, hace incrementar aún más la inquietud de estos llamados africanistas, pero no solamente de ellos, también
de los inversores y del cuerpo diplomático. ¿Vale? En este sentido, se conservan en los archivos cartas intercambiadas de Primo de Rivera con Sanjurjo, de Primo de Rivera con los comandantes generales de Ceuta y Melilla, con Luis Aispuru, que era el alto comisario, etcétera, en las cuales se refleja que el directorio está teniendo ya conocimiento de esas preocupaciones que tienen también, digamos, el elemento civil del protectorado. Bueno, el malestar entre los africanistas seguía creciendo como una olla a presión, ¿no? Por ejemplo, aquí el comandante general de Ceuta, a principios de año, exigió que todos los mandos de la Comandancia General de Ceuta empeñaran su palabra de honor en que, llegado el caso, obedecerían a toda costa las órdenes que recibieran. Bueno, hubo mandos que se negaron a darla, con lo cual conllevó que fueran destinados fuera, y otros incluso dijeron, vale, yo ahora juro o empeño mi palabra de honor, pero llegado el caso haré lo que mi honor me dicte, ¿no? De hecho, muchos de ellos amenazaron con pedir la dimisión y pedir destino a la península para no verse obligados a cumplir órdenes con las que no estaban de acuerdo. Todo esto, además, esta olla a presión que iba creciendo, coincide con la sentencia sobre las responsabilidades del desastre anual. Aunque el general Navarro fue absuelto de todos los cargos, Dámaso Berenguer fue condenado. Es cierto que le aplicaron muchos atenuantes y tal, y bueno, poco tiempo después no solamente fue absuelto o indultado, sino que ascendió a teniente general y continuó su carrera militar, y saben que después sustituyó a Primo de Rivera en el directorio militar. El 4 de julio de ese año fue cuando se promulga esa amnistía, que incluyó no solamente a todos los implicados en el desastre anual, sino a todos los encausados en otras operaciones posteriores, como los convoyes a Tiza, e incluso se indultó, yo creo que un poco por camuflar el indulto, se indultó entre otros a Unamuno. Como digo, Primo de Rivera, su problema era Marruecos, y su problema era lo que estaba allí, ¿no? Continuaba con los planes de repliego en contra de las presiones de los africanistas, que suponía abandonar a cabilas amigas con las cuales, bueno, España se va muy bien, ¿no? Él seguía convencido de que la retirada era la mejor opción, y dado la fuerza y con la que estaba teniendo el enemigo, y él seguía pensando que lo mejor era replegarse, establecer una sólida línea de defensa y a partir de ahí avanzar. Todo esto llevó a que de nuevo el enemigo, a principios del verano del 24, incrementa los ataques en esta zona, en la zona del río Lau. Queda asediada la posición de Covadarsa, aunque al final se levanta el asedio. Es decir, el enemigo estaba envalentonado, veía los bandazos que se estaban pegando y contraatacó. De nuevo, toma la iniciativa y ataca. Claro, esta situación de este ataque, estos bandazos, Primo de Rivera, que era una persona, yo creo, que bastante inteligente, se da cuenta de que la única forma es coger el toro por los cuernos y decide venir personalmente a Marruecos a exponer sus planes. El 10 de julio del 24 llega a Ceuta, visita primero Ceuta, se producen algunos incidentes en algunos actos públicos, pero bueno, son, digamos, pequeños en comparación con lo que vendría después, ¿no? Por ejemplo, cuando llega y le rinden honores las tropas, hay un desfile, y en el momento de pasar por delante de la tribuna una bandera de la Legión, en vez de hacer vista a la derecha, que es donde estaba él, hacen vista a la izquierda, que es donde estaba Millán Astray, como una especie de, digamos, de desprecio, ¿no? Porque, bueno, me imagino que habrá militares en la sala y me imagino que sabrán que el hacer vista a la autoridad que preside es un honor, ¿vale? Y entonces, si tú se lo niegas al presidente del gobierno y lo que hace es saludar a tu fundador, pues bueno, pues eso es duro, ¿no?, para él.
A continuación visita la zona del Arache e incluso visita la zona del Lau y Cova d'Arsa, ¿vale? Donde él seguía insistiendo en que esas posiciones no se podían mantener. En el Arache, sin embargo, en un acto, cuando él expone la necesidad de que esto hay que reformarlo y tal, parece ser que incluso fue bien acogido por una parte de la oficialidad, ¿vale? A la semana de estar en la zona occidental, el 18 de julio, llega a Melilla, cumplimenta a las autoridades, recibe la bienvenida del pueblo melillense e inicia una serie de visitas a todos los campamentos de la zona. Y llegamos al día 19 de julio del año 1924. Ese día visita el campamento de Darquetani, donde da un discurso en el que una de las frases que remarcan todos los que estuvieron presentes es que, aunque su corazón era joven, su experiencia de gobernante le dice que es una locura conservar algunas de las posiciones que hemos reconquistado. Bueno, se armó. La mayoría de los asistentes permanecieron en silencio, pero muy ostensiblemente muchos mandos se levantaron y abandonaron el salón en mitad del discurso. El ambiente estaba caldeándose. A continuación, Primo de Rivera sale de Darquetani y a aproximadamente unos 20 kilómetros se encuentra el campamento de Bentiep, que es donde se encontraba además acantonado la Legión. Sanjurjo, que era el comandante general de Melilla, le había encargado al jefe de la Legión, el teniente coronel Franco, le había encargado que organizara la comida. Y la comida, como no había un comedor de gala, ni había, porque era un campamento, indudablemente, lo que hicieron fue habilitar uno de los dormitorios de donde dormían los legionarios. Se habilitó como comedor y, como es tradición en muchos cuarteles, en las paredes de ese barracón había toda una serie de eslóganes y de lemas legionarios, ¿no? Y los retiraron todos, pero dejaron uno, que era el que decía que el espíritu de la Legión es de ciega y fervorosa acometividad. Además lo dejaron justo enfrente de la mesa presidencial. Sobre el desarrollo de esta comida hay muchas versiones que en el fondo coinciden en que la situación era muy tensa. Y además ha dado lugar a esos mitos y leyendas a los que me referiré al final. Se encontraba en ese banquete Primo de Rivera, todos sus séquitos, incluido el alto comisario Luis Aispuru, el general Sanjurjo, comandante general de Melilla, muchos oficiales de la Legión, los jefes de la Legión, el citado Francisco Franco, y Luis Pareja, que era el coronel de los regulares, y curiosamente aterriza un avión y en ese avión se presenta el comandante Varela y al capitán Burguete. Varela estaba haciendo el curso de observador de aeroplano y cuando alguien le preguntan cómo ha aparecido aquí, porque él estaba haciendo el curso de aeroplano de observador aquí, en la zona de Ceuta, y cómo aparece allí, y dice, no, es que hemos tenido una avería y hemos tenido que aterrizar. Curioso, ¿no? Porque hay mucha distancia, pero bueno. Como digo, frente a la mesa presidencial estaba ese cartel. En el archivo Varela, que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, hay un expediente entero que se llama El incidente de Bentiep. Y todo esto que le estoy contando está relatado por un periodista cuyo nombre desconocemos, que él narra qué es lo que ocurrió, ¿no? En ese texto se dice que la primera intención no era haber dejado ese cartel, sino haber dejado uno que ponía de que los caudillos son los que llevan a sus tropas a la victoria y no al fracaso. Pero los dijeron que era como muy fuerte y lo retiraron. La tensión fue continua durante toda la comida. Había un ambiente muy caldeado y estalló cuando llegó el momento de los brindis. Tomó el primer brindis y toma la palabra como organizador y jefe de la Legión, es decir, el anfitrión de la comida, el teniente coronel Franco. Hay varias versiones sobre lo que dijo.
incluida una que dio él en los años 70, todas coinciden más o menos en lo que se refería, ¿no? Pero la que aparece en el documento que citaba del archivo Varela dice que Franco, muy emocionado, pero muy entero y con mucho brío, dijo que por ser esta la primera vez que un jefe de gobierno pisa el solar de la Legión, quisiéramos que la alegría rebosara en nuestros corazones, pero no es así, porque una terrible duda nos inquieta. Mi general, nuestros legionarios, como los soldados españoles, desean mantener la línea, quieren llevar la bandera donde reclama el honor y la memoria de Valenzuela, González Tabla y tantos otros compañeros nuestros. Queremos colaborar con el directorio y ser fieles al rey, pero que quienes nos manden nos lleven a la gloria y no al fracaso. Como queremos que el honor de España se sobreponga a toda conveniencia del gobierno, la Legión espera con ansia vuestras palabras. A continuación, bueno, se produjo un barullo, una gran ovación, se suceden los gritos de viva España y viva la Legión, ¿vale? Pero como digo, hay otros autores que matizan algunas de las palabras, otros plantean otras interpretaciones, ¿no? Pero yo me quedo con la del periodista porque estaba presente y tomó nota de lo que se decía. Pero el sentido, todos los que hablan del tema, el sentido del discurso es el mismo. No hay que abandonar las posiciones ocupadas porque habían costado mucha sangre y mucho esfuerzo y estaba todo muy ligado al sentimiento de honor del ejército. Cuando se apacigua el barullo que se había organizado, toma la palabra Primo de Rivera. Con mucho aplomo, con mucha seriedad, en eso destacan todos los que han hablado del tema, destacan ese saber estar que tuvo Primo de Rivera, Primo de Rivera era un hombre muy, ¿cómo se dice?, exaltado, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, se enfadaba con bastante facilidad, pero en ese momento dicen, todos coinciden que mantuvo el tipo en todo momento. Primero hizo alusión a todos esos héroes a los que se había aludido, a González Tabla, a Valenzuela, a todos los muertos que habían costado, pero, y esto es lo que toma nota el periodista, dice, no ha podido abordar Franco más sinceramente la cuestión palpitante de este viaje y voy a corresponder con la misma sinceridad. Hoy, después de haber estudiado este problema en muchas horas de inquietud y amargura, afirmo más mis convicciones de prescindir de esas posiciones que significan que nos hemos excedido en construir bases fundamentales sin haber llevado un firme protectorado. Hoy creo que no debemos ir a Lucema, sino que sea Lucema la que venga a nosotros. Ahí se armó el lío, un grito, etcétera. Consiguen calmar, Sanjurjo sobre todo consigue que se calme lo que había liado y continúa Primo de Rivera diciendo, la aridez de esta tierra no merece que se aumente con exceso el sacrificio y se inquieta a España con nuevo embarque. Hay sectores que no sirven para nada. Y refiriéndose al cartel que tenía puesto delante, indicó que en ese cartel y lo que debía animar a todo el ejército era el de ciega obediencia al mando. En ese momento, alguien de su séquito dijo, muy bien, muy bien. Y Varela empezó a gritar, muy mal, muy mal. Y Primo de Rivera se dirigió a Varela directamente porque le unía a Varela, no voy a decir lazos familiares porque no eran lazos familiares, simplemente es que Varela era el novio de la sobrina de Primo de Rivera, Carmen de Movellán, ¿no? Y él le dijo, ¿qué te pasa? ¿O qué le pasa a ese oficial? ¿No? Y Varela dijo que él no decía nada, que no quería nada. Y en ese momento se dirigió a él y le dijo que, aparte de otras razones, refiriéndose al parentesco, las de la cortesía lo obligaban a guardar respeto. Y Varela de nuevo dijo que yo estoy guardando respeto y no digo nada. Mal. A todo esto en el comedor todo eran murmullos, salidas de tono, y él continuó el discurso, ¿no? Preguntando de nuevo, ¿para qué queremos ir a Lucema? ¿Para que sea una comandancia más y otra plaza cerrada 8 meses por los temporales y con un camino de tierra cerrado? Otra vez siguen el río. Y a continuación expresó una frase muy dura y que debió escocerle a más de uno. Dijo, no tenéis derecho a creer que monopolizáis la exclusiva del patriotismo. He madurado el plan y he venido a sembrar en las mentalidades de los oficiales para que puedan discurrir. Pero lo mismo que hoy hago esa siembra, el día que ordenemos en firme no dejaremos más derecho que el de la obediencia.
O sea, le estaba diciendo claramente que ya podían pensar lo que quisieran, que él tomaba la palabra. Bueno, termina el discurso, se hace un silencio muy grande y se rompe con vivas a España, a Valenzuela, a Millán Astray, a Franco y a Varela. Pero no hay ningún viva al presidente del gobierno. Aquí se produce y coinciden todos los protagonistas, coinciden que hubo una tensa conversación entre Primo de Rivera y Franco, en el cual pues Franco, Primo de Rivera le afeó a Franco la actitud de los oficiales y él dijo que respondía de ellos y que ponía el mando a su disposición. El teniente coronel Luis Pareja, el de regulares, dice que él está de acuerdo y que también pone su cargo a disposición y se añaden otros mandos presentes. El escándalo en la sala, como comprenderán, era mayúsculo. En esa conversación hay algunos, incluido el propio Franco, que en una entrevista que concede, a la que luego me referirá, habla de que la conversación fue tan tensa que el presidente del directorio se levantó abruptamente y volcó hasta la taza del café, ¿no? Y, bueno, entre las cosas le dijo que para lo que ha pasado mejor no me hubieran invitado, y Franco le dijo, es que yo no le he invitado, me ha obligado el comandante general, ¿no? Y que si no era agradable la invitación para Primo, tampoco lo era para él. En torno a esto se producen también una serie de hechos que no están contrastados, ¿vale? Como por ejemplo hay quien dice que vio cómo desarmaban a un oficial de la Legión que entraba con la pistola en la mano. Esto ha sido negado. Hay quien ha dicho que sí, que lo vio, pero hay otros que lo han negado, ¿no? Igual que hay otro mito que habrán oído los que hayan leído sobre el tema, en el cual dice que había un avión preparado para detener a Primo de Rivera, meterlo en el avión y llevarlo a la isla Chafarinas. Cosa muy extraña, porque en Chafarinas no hay aeródromo. Tendría que haber sido un hidroavión, pero en aquellos tiempos los hidroaviones que tenía España no podían aterrizar en tierra. Pero bueno, son interpretaciones, ¿no? Y hay autores muy serios, y yo desde luego no puedo negar nada de lo que ellos dicen, pero tampoco puedo afirmarlo con rotundidad, que dicen que una vez que acaba todo este incidente en Bentier, se produce, los incidentes continúan, ¿eh? Por ejemplo, cuando Primo de Rivera visita el aeródromo, los aviadores se dan la vuelta y se van y lo dejan solo en la visita al aeródromo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, como digo, hay autores que dicen que cuando acabó todo y Primo de Rivera volvió a Melilla, pidió reunirse con Franco y que allí en la Comandancia General de Melilla echó a todos los que iban con él, o sea, al comandante general, al alto comisario, lo echó a todos y se reunió a solas con él y estuvieron 2 horas, hablan la mayoría, de conversación, tras la cual Primo de Rivera cambió completamente la decisión. Yo no he encontrado nada más que referencias verbales. Yo no he encontrado esto escrito por ningún lado, ¿no? Recientemente, en una conferencia muy interesante que daba el coronel Domínguez... se me ha ido el segundo apellido. Como es Domínguez como yo, se me ha ido el segundo apellido. La cual habla del tema. Yo, personalmente... Yo lo que sí sé es que en el programa de actividades de Primo de Rivera, cuando volvió a Melilla, tuvo un lunch que le organizó la Cámara de Comercio y después asistió a una función de gala en el Teatro Reina Victoria que se prolongó hasta altas horas de la noche. Y a las 8 de la mañana embarcaba en un crucero con rumbo a la península. ¿Se produjo la reunión? No lo sé. No puedo afirmar ni que sí ni que no. Dicen que esa reunión hizo que Primo de Rivera cambiara completamente su visión. Quizá eso fue en la zona de Melilla, porque en la zona de Ceuta, unas semanas después, se inició la retirada de Echagüe. Pero, en fin, como digo, no puedo afirmar ni sí ni no. Pero, indudablemente, esto influyó en Primo de Rivera. Es indudable. Él mismo lo reconoció en una entrevista que hace a Luis Benzo. Le dice que había ido a Marruecos a exponer sus planes y recabar información leal y sincera, y que después de oír esas opiniones había modificado en parte, él dice en parte, su parecer.
Lo que sí sacó de claro Primo de Rivera de su visita es que el problema de Marruecos había que solucionarlo y ya. Pero de la manera más efectiva posible, ¿no? Precisamente, poco tiempo después, hacia finales del año, octubre del año 24, se retoman los trabajos para planear el desembarco de Alucema. Digo que se retoman porque los planes del desembarco de Alucema, y me imagino que dentro de 2 años hablaremos del desembarco de Alucema largo y tendido, empiezan en el año 1909. Fueron modificándose, ¿no?, a lo largo del tiempo, y porque ya desde el año 9 se sabía que la forma de acabar era yendo al corazón de la rebelión, que era Benirriaguel, que era la bahía de Alucema, ¿no? Como digo, pocas semanas después se produce la retirada de Chagüen. Aquí me imagino que habrá mayores expertos que yo en el tema, pero costó otras 8.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Franco puso su cargo a disposición, Pareja puso su cargo a disposición y otros mandos pusieron mandos a disposición del directorio. Pero solamente se le admitió a Pareja, a Luis Pareja, que perdió el destino con jefe de los regulares, lo mandaron, creo recordar, a Castellón. Curiosamente, unos meses después volvió a la zona al mando de un batallón expedicionario, creo que fue con motivo del desembarco de Alucema, y el que también parece ser que sufrió un poco una represalia fue Varela, cuyo expediente para ascenso a teniente coronel se paralizó al menos durante un tiempo. Esto es lo que hay escrito sobre el tema y tal. Y después le había dicho que no quiero extenderme mucho, ¿vale? Porque quiero hablarles del mito, el mito de la comida de Bentier. Y me imagino que todos ustedes lo habrán oído, ¿no? Ese mito que dice que el menú de la comida estaba todo compuesto a base de huevos. Hay personas con las que tengo mucha amistad que incluso tienen enmarcada en su casa la minuta del menú, ¿vale? Lo he visto también colgado en algunos establecimientos. Yo he visto varios, además, el tema es que yo he visto varios menús distintos, distintas minutas, todas en base a huevo, ¿no? Hay una en la que se sirvieron huevos duros, huevos escalfados, tortilla española, tortilla francesa, huevo estrellado y flan de huevo de postre. Otros dan otros platos diferentes a base de huevos, pero todo es a base de huevos. Claro, el sentido del menú es bien claro. No. O bien se pretendía reafirmar aquello de que lo que se come se cría, o bien que había a quien le sobraban los que a otros les faltaban, ¿vale? O que había a quien le faltaban los necesarios para mantener Marruecos. ¿Y cuál es el origen de este mito? Bueno, en primer lugar, es una leyenda que no tiene fronteras. Este mismo menú a base de huevo es citado en otros países ante situaciones parecidas y con distintos personajes, algunas del siglo XVIII, ¿vale? En contextos más o menos similares, derrotas, retiradas, etcétera, ¿no? En época de Napoleón ya existía había habido banquetes a base de huevos con ese mismo sentido, o bien en batallas a las cuales previamente a los soldados se les daba de comer huevos, para acrecentar su hombría y valor, con lo cual, este mito pues tiene poco de original, ¿no? En la Guerra de Secesión Americana también creo que uno de los generales de los confederados, creo que también después de una de las derrotas le ofrecieron un menú igual, con lo cual, no es muy original. Y es curioso que además este episodio ridículo ha sido usado como para alabar a la figura del organizador del banquete, a la figura de Franco, ¿no?, al cual se le atribuyó personalmente que él había sido el que había dicho que ese era el menú que había que hacer. Curiosamente, me he puesto a investigar sobre el tema y el origen de este mito es el contrario. Es ridiculizar, digamos, a los africanistas, ¿no? Por ejemplo, el primero que lo cita es Arturo Barea, que tiene muy poco de
digamos, de sospecha, ¿no? O Antonio Cordón, que además Antonio Cordón estuvo presente en el banquete que se dio en Larache, en el cual él afirma que hubo muchos mandos que al revés, que le dijeron a Primo de Rivera que muy bien, que lo que había que hacer era retirarse. Este mito se ha recogido por Sebastián Balfour, Stanley Payne, y se ha usado siempre como un poco para ridiculizar a los africanistas, ¿no? Y especialmente a Franco, está claro, ¿no? Pero curiosamente, este intento de ridiculizar lo han tomado a lo contrario, es decir, los partidarios de los africanistas y los partidarios de Franco, pues lo ponen como ejemplo de firmeza, de valentía. Tú fíjate que tuvo el valor al presidente del gobierno de servirle esto, etcétera, ¿no? Lo citan Rafael García Serrano en Macuto, Historia de un Macuto, ¿no? Historia de un Macuto, lo cita Luis Bolín. Además, incluso meten una conversación que no cita a nadie de los que estuvieron presentes, ¿no? Como que Primo de Rivera le preguntó que por qué este menú tan extraño y que Franco le dijo que allí que en la Legión lo que sobraba eran huevos y que le faltaban a él, ¿no? Abochornando al abandonista presidente, pero hay muchas versiones, todas coinciden en el fondo. ¿Pero qué hay de cierto en esta historia? Nada. Es mentira. Es mentira. Es falsa. No aparece ninguna fuente que lo diga. Ninguno de los protagonistas lo cita. En el dossier que hay en el expediente, en el archivo Varela, no se cita para nada el menú. Es más, Gómez Jordana, en uno de sus libros, se sirvió el rancho, o sea, se sirvió lo que estaba previsto ese día en el campamento, ¿no? No hay ninguna referencia directa, ¿no? Pero ya te digo, pese a eso, hay todavía quien lo tiene ahí puesto colgado, ¿no? Entre ellos mi buen amigo Benito Gallardo, ¿vale? Y la conservan como oro en paño. Le he pedido que me dé una copia para ponerla, pero me dijo que bajo ningún concepto, que solo tiene él, vamos, no, ¿vale? Pero voy más lejos. El principal protagonista de los hechos, Franco, en el año 1972, 3 años antes de morir, y ante una persona tampoco sospechosa de bolchevique, como es Ricardo de la Cierva, cuando Ricardo de la Cierva en esa entrevista del año 72 le preguntó directamente, generalísimo, ¿qué hay de cierto en esto? Y le dijo, eso es una barbaridad, eso es mentira. O sea, el propio protagonista lo denegó y es más, dijo que se sirvió lo que he dicho antes. Pues él no se acordaba, en el año 72 no se acordaba el hombre. Digo, no recuerdo lo que comimos, era el rancho que correspondía a ese día. Pero no, a lo mejor sí que hubo tortillas, pero porque es una cosa socorrida, ¿no? Aquello de en todos los actos después en la copa de vino se pone tortilla, pero bueno, que era normal, pero indudablemente él negó que él, como organizador de los hechos, ordenara que el menú fuera de huevo. Hoy día hay otras personas que han investigado el tema, como Gerardo Muñoz Loriente, en un libro recientemente publicado, Miguel Vallenilla, o Antonio Atienza Peñarrocha, que ha hecho una tesis muy interesante sobre los africanistas y Primo de Rivera, que lo desmienten. En la conferencia del coronel Domínguez, que pueden ustedes ver en YouTube, afirma lo mismo, que eso es una barbaridad, que eso es mentira, que además él da una razón muy, muy convincente, y es que los mandos y la oficialidad de Marruecos eran en ese momento la más disciplinada y nunca hubieran consentido esa salida de tono tan extemporánea ante una autoridad, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo quería explicarle esta tarde, el contexto en el que se produce el incidente de Bentel, las consecuencias e indudablemente un poco, como tú decías, desmitificar un poco lo de el menú de los huevos, que bueno, si el propio protagonista dijo que era mentira, pues mi amigo Benito va a tener que quitarlo la minuta. Nada más, muchas gracias. Dejamos las preguntas para el final para que lo hagáis. Como queráis. Como prefiráis. O si queréis hacerle una pregunta. Hay todavía un poquito de tiempo. Yo como queráis. Si hay alguna pregunta. Mira que bien. Pues nada. Bueno, yo sobre la entrevista, solo el Domínguez
la cita, la entrevista entre Franco y Primo de Rivera en Melilla? No, se cita en varios artículos de prensa. Que estoy intentando recordar. ¿Pero coetáneos o posteriores? No, todos posteriores. Todos posteriores. Hay quien cita eso, o sea, lo que dan a entender es que a mí yo no quiero poner ni quitar nada sobre una figura histórica, ¿no? Pero a mí me extraña que todo un presidente de un directorio prescinda de todo su Estado Mayor, prescinda de Luis Aispuru, que era un gran general, de Sanjurjo, y diga, no, quiero que venga esta persona y que esta persona, y le convence. Y encima hay una cosa que me chirría. 4 semanas después, ¿no? ¿Cuándo fue la retirada de Chabu? ¿Septiembre? Septiembre, sí. En septiembre del 24 se produce la sangrienta retirada de Chabu. A lo mejor nada más que lo convenció para que no se movieran de la línea de Tisiasa. La línea de Tisiasa, mantenerla, se mantuvo hasta el año 26, ¿eh? Esa línea tan extensa que cerraba todo el territorio oriental y costaba bajas continuamente hasta que se produce el desembarco de Lucena. Entonces, como la Jarca se tiene que retirar para defender, su capital, ya baja la presión sobre Tisiasa. Pero es que hay que estar allí y verlo, ¿eh? No sé si alguno de ustedes ha estado allí en la zona de Tisiasa. La zona de Tisiasa es así. Tafersí está abajo y arriba está Tisiasa, y ahí hay que subir. Hoy día hay una carretera que tiene 112 curvas para subir, ¿no? Y además hasta el año 26 no se llegó a anual, que es lo que está a continuación, ¿no? Entonces, además, en eso destaca, eso sí que lo afirman todos los estudiosos, la provisionalidad de las posiciones, pero que se mantuvieron pese a esos problemas. Entonces, ¿tú estás convencido que es bastante probable que fuera una versión ageográfica construida a posteriori, una vez que Franco ya es jefe del Estado, para engrandecer la figura? Yo creo que sí, porque además la primera referencia al menú de los huevos se produce después de la Guerra Civil. Con lo que... no sé. Muy bien. Pues muchas gracias. Venga, pues...